Virgen María, en este mes tan lindo de mayo y en este momento que estamos viviendo la novena María Auxiliadora. Darle las gracias a todos ustedes que nos siguen por las diferentes redes sociales para que podamos nosotros encontrarnos a través de estos medios y podamos compartir nuestra fe para irnos fortaleciendo, para irnos enriqueciendo cada día más en nuestra fe católica. Hoy vamos a hablar de la Virgen María sobre un tema bastante cuestionado. A muchas personas les cuesta entender por qué nosotros, los cristianos católicos, decimos que María es Madre de Dios. Entonces, inmediatamente algunas personas asumen de que estamos hablando de la Trinidad, que estamos hablando de que María es Madre de toda la Trinidad. Y por ende, al tener esa idea, pues obviamente ya Dios no sería Dios porque tiene una madre. Entonces empezamos como con aquel jueguito de palabras. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces no. Y es precisamente que son conceptos que no le calzan a las personas en su entender por suprimir algo muy elemental que he venido repitiendo en los diferentes cursos, y es que no se puede leer la escritura fuera del magisterio, de la tradición y de la escritura como fuente de verdad revelada. Ese es el gran punto. Entonces, a través de eso es que comienza a usarse también una expresión muy común y muy recurrente. Vamos a irnos a la primera diapositiva, que nos dice: ustedes los católicos son dogmáticos. Pero a veces definirnos a través de conceptos que yo considero que hay mucha gente que ignora su verdadero significado. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 88 al 90 nos da una definición. Aquí vamos a ver un resumen de lo que es un dogma. Yo les pido a todos ustedes, hermanos, que por favor consulten la fuente del catecismo y lean los numerales del 89, del 88 al 90. Y aquí vamos a hacer una definición muy concreta. Dice que un dogma es una verdad de fe que siempre ha existido. Es proclamada por la Iglesia. Todo cristiano católico debe creerla. El dogma es proclamado cuando existe una herejía que pone en peligro la fe de los cristianos. Entonces, hermanos, es una verdad de fe que siempre ha existido. Y el dogma lo que hace es darle una base sólida, inquebrantable, infalible, porque la Iglesia, siendo conducida por el Espíritu Santo, tiene la verdad completa, la verdad revelada. Por lo tanto, no se puede negar una verdad de fe, como por ejemplo la maternidad de María como Madre de Dios. Como en otras ocasiones ustedes me han escuchado decir, ¿qué pasa si yo no creo, por ejemplo, en las apariciones de Fátima, en las apariciones de Lourdes, en las distintas apariciones que han sucedido a través de la historia de la Iglesia Católica? ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. No hay ningún problema. Porque las apariciones, las visiones, tienen que servirnos es para fortalecer la fe. Por eso es que la Iglesia toma un tiempo, y este tema lo vamos a desarrollar más adelante. Cuando miremos el tema de advocaciones marianas y apariciones marianas, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo digo que María no es Madre de Dios? ¿Qué pasa si yo digo de que María no es virgen? O si yo digo de que María no fue al cielo y etcétera. Yo estoy dudando, poniendo en peligro la fe de lo que siempre se ha creído. Y aquí vamos en este tema a presentar evidencias históricas, evidencias escriturísticas, evidencia de los padres de la Iglesia, de que todos ellos de verdad creían de que María era Madre de Dios. Muy bien.
Continuamos. Existen los 4 famosos dogmas marianos que tienen que ver con Jesucristo. Los dogmas que se declaran haciendo referencia a María tienen como principal defensa, como principal aclaración, la integridad de la persona de Jesús. Entonces, el dogma de la maternidad divina es, o María, verdadera Madre de Dios, se decreta en el concilio de Éfeso en el año 431 por San Clemente I, un 1 de enero. El dogma de la virginidad perpetua, virgen significa que María es virgen antes, durante y después del parto, se decreta por el año 649 en el tercer concilio de Letrán por el Papa San Martín I. El dogma de la Inmaculada Concepción, o sea, significa de que María es preservada del pecado original, se da en 1854 por la bula papal Ineffabilis Deus de Pío IX, el 8 de diciembre, un 8 de diciembre. La asunción de la Virgen María, elevada a los que significa de que María fue elevada en cuerpo y alma al cielo, se decreta en 1950 bajo la Constitución Munifintesimus Deus de Pío XII, un 15 de agosto. Estos dogmas son muy recientes, ¿verdad? Ustedes los pueden ver. El dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción son dogmas que no tienen ni 200 años entre los dos que fueron decretados. Pero siempre se ha creído, siempre la Iglesia ha creído de que María fue elevada al cielo y que María es preservada sin pecado original. Continuamos. Entonces, la Iglesia le ha dado un título a María. Ese título de Theotokos, madre, ¿qué significa? María, la madre de Dios. Y es ahí, continuamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a escudriñar en las escrituras por qué decimos que María es madre de Dios. Y tenemos que preguntar, hacernos 3 preguntas. ¿De quién es madre María? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué la iglesia declara un dogma? Estas 3 preguntas son fundamentales para entender este tema. ¿De quién es madre María? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y por qué la iglesia declara un dogma? Continuamos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nadie contradice el hecho de que María haya dado a luz a Jesús, pues la misma Biblia en los evangelios de Mateo 1:25, Lucas 2:6 y Pablo también nos hará ver a Cristo como nacido de mujer. Cada uno de esos textos que he mencionado señalan a María como la madre de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Bueno, ya lo vamos a ver a continuación y lo vamos a analizar con más detalle. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan describe de que el verbo, la palabra, es Dios. Muy bien, continuamos. En el otro texto dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. En este texto vamos a ver que Dios se encarna definitivamente como hombre. ¿A través de quién? Me sale una buena pregunta. ¿A través de quién? Bueno, a través de Gálatas 4:4 nos dice lo siguiente. A través de una mujer. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo que nació de mujer
y fue sometido a la ley. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿quién nació de mujer? En Gálatas 4:4. Aquel que Juan había dicho en Juan 1:14, el verbo de Dios. Ese fue el que nació de mujer. Y ese que nació de mujer precisamente es Jesucristo. Ese que nació de mujer esa mujer tiene nombre y su nombre es María. Esa mujer tiene nombre y su nombre es María. Entonces, si lo vamos desglosando poco a poco los versículos, nos vamos a dar cuenta de que todo está debidamente relacionado y que no hay equivocación en decir en que María es madre de Dios, en que María definitivamente es la mujer que Dios escogió para que su hijo se encarnara en ella. María es la madre de Juan 1:14. El verbo hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es María. Muy bien. ¿Qué pasa con los errores que se plantean alrededor de la naturaleza de Jesús? Vamos a ver ciertas teorías. Por ejemplo, los gnósticos negaban la naturaleza humana de Jesús, pues decían que María solo dio el cuerpo y que después el Cristo, o sea, otra forma de entenderlo, tomó posesión de ese cuerpo, algo así como cuando un espíritu toma posesión. Para los gnósticos la carne era mala, así que el valor de la encarnación perdía todo sentido. Claro, ellos no creían en la encarnación de Jesús. Ellos decían de que Jesús era un hombre, sí, claro, y que un espíritu, el espíritu del Cristo, se tomó posesión de ese cuerpo. Definitivamente era una teoría bastante equivocada. Continuamos. Ya. Vamos con la siguiente diapositiva. Otra teoría era la de los arrianos. Arrio era un obispo católico. ¿Y qué decía la teoría de los arrianos? Negaban la naturaleza divina de Jesús, ontológicamente hablando. Arrio pensaba que Jesús era un humano perfecto, pero no consustancial con el Padre. O sea, no había una unidad en la naturaleza divina y la naturaleza humana. Era perfecto Jesús, sí, claro, como humano, pero no había divinidad en él. Pero los testigos de Jehová, de hecho, lo menciono ahí, tienen esa postura. Entonces, ¿qué decía Arrio? Era divino, pero no por su propia naturaleza, sino por regalo de Dios. Otra vez, volvemos nuevamente a una mala interpretación de lo que definitivamente no era Jesús. Un tercer error es el que no entienden la unión de las dos naturalezas de Cristo bajo una sola persona divina. A esa teoría se le llamó monofisismo, ¿verdad? Entonces, esta teoría, esta corriente de pensamiento estuvo muy dada en los primeros años, en esos años, perdón, de la iglesia, en el cual no aceptaban la unión de las dos naturalezas. Entonces, y es demasiado importante tener claro estos aspectos. También estaba la teoría de Nestorio. Nestorio decía que las dos naturalezas de Jesús estaban separadas y que por esto en Jesús había dos personas. María solo habría engendrado a la persona humana. Entonces, al hacer esa separación, obviamente la afirmación de los católicos en decir de que María es madre de Dios definitivamente no cabe, puesto de que al asumir también Nestorio les aclaro, era un obispo católico. Al decir de que eran dos naturalezas separadas, entonces solo se habla de que María es madre de la parte humana y que no tiene que ver absolutamente nada con la parte divina. Eso lo vamos a explicar con más detenimiento también, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Vamos a ver, vamos a analizar un poquito la escritura. Cuando María visita a Isabel, el texto dice lo siguiente.
Isabel fue llena del Espíritu Santo y exclamó en gran voz: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Lucas capítulo 1, versículo 43. Como se puede ver, quien habla es el Espíritu Santo a través de Isabel. Desde el autor sagrado nos lo dice desde que, digamos, inicia el versículo. Isabel fue llena del Espíritu Santo. Exclama a través de el Espíritu Santo: ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Hermanos, el Espíritu Santo nos está presentando que quien está en el vientre de María es el Señor, es Dios. Y es importante que lo tengamos presente. Vamos a ver un poquito, vamos a la siguiente diapositiva, que cuando este texto se refiere a madre de mi Señor, la palabra que se usa en el griego es Kyrios, que traduce al hebreo Adonai, la palabra usada para designar a Dios Padre en el Antiguo Testamento. Recuerden que para los judíos el nombre de Dios es muy importante. Para los judíos el nombre de Dios definitivamente tiene una importancia elevadísima y no es usado de manera ligera. Entonces ellos a través de llamaron a Dios a través de varios nombres, usando varios nombres para poder referirse a Dios, ¿verdad? Entonces es interesante que nosotros veamos que en este tipo de traducción existió esa palabra Kyrios y Adonai. Muy bien. Entonces, es la voz de Dios la que la ha llamado así. Es la voz de Dios que a través del Espíritu Santo la ha llamado de esa manera. María engendró en el tiempo a quien desde la eternidad fue Dios. María es la madre de ese Señor. Y vean qué interesante. Vamos a poner aquí a Martín Lutero. Lutero es, recordemos, el padre de la Reforma Protestante. Él impulsa esta reforma en 1517 y se separa de la iglesia y causa un cisma terrible que las consecuencias las vivimos hasta el día de hoy. Pero vean qué interesante, hermanos. Lutero creía en la maternidad divina de Dios, la maternidad divina de María. Él creía en eso. Eso es muy interesante. Hoy en día, muchos de los protestantes en la actualidad ponen en duda eso. Y vean lo que Lutero afirma. En esta obra por la cual fue hecha la Madre de Dios, tantas y tales buenas cosas le fueron dadas que nadie puede llegar a comprenderlas. No solo fue María la madre de aquel que antes que el mundo fue eternamente nacido del Padre, nacido de una madre, en el tiempo y al mismo tiempo hombre y Dios. Lutero reconoce que María es madre de Dios, pero no fue el único. Tenemos dos reformadores contemporáneos a Lutero como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio. Cada uno de ellos también expresaban en esos mismos términos. Y decía Calvino lo siguiente: no puede negarse que al elegir y destinar a Dios a María para que fuese la madre de su hijo, le dio a ella el más alto honor. Isabel la llama María la madre del Señor porque la unión, ojo, de las dos naturalezas es tal que ella pudo haber dicho que el hombre mortal engendrado en el vientre de María era a la vez el Dios eterno. Vean qué maravillosas palabras las de Calvino. Y Zwinglio dice: a ella le fue dado lo que no pertenece a ninguna criatura, que en la carne ella portase al Hijo de Dios. Es que ni siquiera necesita las más mínimas de las explicaciones. Para estos reformadores, la maternidad de María es indiscutible.
no tiene ni la más mínima de las discusiones. Ellos reconocen la maternidad de María. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se pone en duda? ¿Qué sucede cuando existe una duda o ponen en duda las enseñanzas de Jesús? ¿Qué sucede cuando eso pasa? Bueno, viene la respuesta de la iglesia a través de los concilios o diferentes formas que la iglesia ha reafirmado, ¿verdad? Las creencias. María, Madre de Dios en los concilios. Vamos a estudiar un poquito los concilios. En el concilio constantinopolitano, en el año 381, la fórmula dice lo siguiente. Encontramos en este concilio, está muy apegada al texto bíblico sin ulteriores explicaciones. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen. El centro del texto es Jesús, que se encarna por la acción del Espíritu Santo y de María. Explicar la forma de participación de ambos. Lo importante es que se recoge la intervención de María en la obra encargatoria de Jesús. Esto que nos dice ese documento del Concilio de Constantinopla es muy claro. La acción de la encarnación no es por María per se, es por Jesús. Es por Jesús. Es Jesús el centro. Él quiso tener una madre, él quiso encarnarse en María, él quiso escoger a una mujer. Él desea tener una madre como nosotros y encarnarse en ella y habitar entre nosotros. Lo decíamos el jueves pasado en el curso de Cristología. Dios quiso vivir una relación con el hombre y que el hombre se acostumbrara a Dios hecho carne y que Dios se acostumbrara a vivir como los hombres también, porque quería tener una relación íntima y la encarnación de Jesús en el vientre de María es un anonadamiento total por parte de Dios. El creador de toda la naturaleza ahora resulta ser una criatura frágil, pero a la vez sigue siendo Dios. Continuamos con la siguiente. Dice en el concilio de Éfeso, que se dio en el año 431, dice lo siguiente. Se discutió que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En el debate se enfrentaron Nestorio, patriarca de Constantinopla, y Cirilo, patriarca de Alejandría. Hermanos, es interesante porque a veces nosotros ya tenemos, digamos, muchas de las creencias nuestras sustentadas, pero que fueron muy debatidas a través de la historia. A través de la historia han habido controversias por opiniones. Entonces es ahí cuando el magisterio aclara, define y declara nuestras doctrinas. Es el magisterio el que definitivamente nos da, y la tradición de la iglesia nos dan las bases necesarias para poder interpretar bien la Sagrada Escritura y poder asentar bien nuestras creencias religiosas, nuestras creencias. La gente cree que dogma es porque a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a decretar un dogma X, Y, Z y no, hay que creerlo, si no estás mal. No, han pasado por un proceso de discusión, de debate, y a la conclusión que se llega es reafirmar la doctrina que enseñó Jesucristo. Reafirmar que lo que se cree no contradiga la doctrina de la iglesia. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué continuaba diciendo? El primero afirmaba que María, todo lo más, podría ser llamada la que da luz a Cristo. O sea, le llamaban Cristo Totocos. Y el segundo sostenía
la unidad de una única persona de Jesús, con sus dos naturalezas divina y humana, y decía que se podía aseverar de María que era la que había dado a luz a Dios, la Theotokos. Pues Jesús es una única persona, Dios como el Padre. Hermanos, es que no se puede separar a Cristo completo. No podemos nosotros de ninguna manera separar a Cristo de su verdadera naturaleza. Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. En María es que se encarnó el Hijo de Dios, aquel que nosotros reconocemos como Señor y Salvador, aquel que nosotros reconocemos como la fuente principal de la revelación de Dios hacia los hombres. Entonces, hermanos, María tiene un papel fundamental en la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros negamos la maternidad de María, cuando nosotros cuestionamos la maternidad de María, cuando nosotros aceptamos que nos digan, no, es que María es madre de Dios. No, es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Jesús lo reconocemos como Dios, porque es una sola naturaleza, y en esa sola naturaleza está la parte de la carne y la parte divina. ¿Mm? A eso nosotros le hemos llamado unión hipostática, ¿verdad? Por eso, hermanos, tenemos que hablar claramente y con la convicción muy clara. ¿Está en la Sagrada Escritura que María es Madre de Dios? Claro, claro que sí. Y lo encontramos, como lo habíamos dicho, en el pasaje de Lucas, ¿verdad? Entonces, tenemos evidencias históricas de que María es Madre de Dios. Por supuesto, hermanos, tenemos una evidencia histórica. Y como les decía, para decretar un dogma, para declarar un dogma, siempre, siempre, siempre se recurre a la tradición de la iglesia. Y nos encontramos un documento histórico, un papiro del año 250, de una oración que hoy en día todo cristiano católico la hace. Esta oración preciosa de los cristianos católicos del año 250, que la pusieron por escrito. Eso quiere decir que allá en el año 249, 248, 247, ya se recitaba en las oraciones de los cristianos católicos. O sea, era parte de un devocionario, digámoslo, de alguna manera, era parte de un devocionario. Y entonces esta oración se popularizó a través de las diferentes comunidades cristianas católicas. Esta oración nos reafirma que históricamente la iglesia ha reconocido a María como Madre de Dios. Entonces, vean lo que la oración dice. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Santa Madre de Dios. Hermanos, nuestra fe, nuestra iglesia tiene soporte de verdad, porque es el Espíritu Santo la que la conduce. Y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos lleva a todos los caminos de la verdad. Es el Espíritu Santo la que definitivamente nos conduce. Y es el Espíritu Santo las que nos hace reafirmar, nos hace exclamar, como lo hizo con Santa Isabel, como nosotros tenemos el honor de tener a María como madre. Como nosotros tenemos como madre. Por eso es que llenos del Espíritu Santo nosotros podemos decir, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
por eso, hermanos, reconocemos y afirmamos que María es Madre de Dios. Muy bien, hermanos. Hoy vimos el primer dogma de la maternidad divina. La próxima semana vamos a estudiar con mucho detenimiento el dogma de la virginidad perpetua y así sucesivamente vamos a estudiar con textos bíblicos, con el catecismo de la Iglesia Católica, con el magisterio con diversos documentos que nos vamos a encontrar que van a ayudar a enriquecernos más en estos temas de María y podamos comprender mucho mejor cuál es la verdadera devoción que debemos de tenerle a la Virgen María y cuáles son los verdaderos elementos que hay sobre nuestra Santísima Madre dentro de la enseñanza de la Iglesia Católica, dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, para que así nosotros podamos tener un concepto muy claro de quién es María para nosotros los cristianos católicos y cómo nosotros podemos dar a conocer a María como Madre de Dios, como Madre de la Iglesia. Si tienen ustedes alguna pregunta. Muy bien, amigos, agradecerles a todos ustedes, ¿verdad? La sintonía que tienen a través de las diferentes redes sociales e invitarlos a cada uno de ustedes a que participen y se unan e inviten a otros hermanos para que puedan crecer y fortalecerse más en la fe. La próxima semana vamos a estar viendo Dios primero, otro de los dogmas. Hoy vimos el dogma de la maternidad divina de María. Y la próxima semana vamos a ver la virginidad perpetua de nuestra Virgen Santísima. Vamos a ver qué significa que nosotros digamos que María es virgen antes, durante y después del parto. Esperarlos, invitarlos a nuestros diferentes cursos que estamos ofreciendo nosotros como escuela, pedirles lunes a las 4 de la tarde tenemos el curso de sanación integral, los martes el estudio del libro del Apocalipsis, el jueves estamos con el curso de Cristología y el día sábado a las 10 de la mañana el curso de Mariología. De antemano, pues pedirle a ustedes sus oraciones, agradecerles su sintonía y que Dios me los bendiga a todos.